matemáticas. Sumas y restas de números enteros. Alumnas y alumnos, bienvenidos a esta lección de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Leslie Mendívil y acompaño al maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Es un gusto compartir esta sesión para ustedes y ser partícipe de su aprendizaje. Les invito a poner su máximo esfuerzo. Durante la sesión, resolveremos problemas de suma y resta con números enteros. Para esta lección necesitarán su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y sacapuntas. Para quienes tienen discapacidad visual, requerirán de hojas Ledger, punzón y regleta. Empecemos. En el estudio de las matemáticas existen diferentes conjuntos numéricos. Ustedes ya conocen algunos de ellos. Han estudiado y utilizado el conjunto de números naturales. Por ejemplo, al determinar el número de habitantes de una comunidad o país, el número de los objetos que hay en una colección, entre otros casos. Otro conjunto numérico que han empezado a estudiar son los números enteros, que incluyen a los números naturales y a sus opuestos. Estos números enteros se utilizan para representar cantidades positivas y negativas. Por ejemplo, ganancias y pérdidas, alturas y profundidades de lugares al tomar como punto de referencia el nivel del mar, o temperaturas bajo cero, y con ellos es posible operar. Por ejemplo, San Luis Potosí presentó un lunes 15 de enero de 1951 en el municipio de Moctezuma una temperatura de 13 grados centígrados bajo cero. De acuerdo con datos de la Conagua, la temperatura mínima promedio en 2018 en los siguientes estados fue de Nuevo León, 3 grados centígrados bajo cero, y Tamaulipas, 4 grados centígrados bajo cero. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí y Tamaulipas? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí y Nuevo León? ¿Y qué significan estas diferencias? Leslie, ¿tú podrías responder las preguntas? Claro que sí, maestro. Pues las preguntas aluden a las diferencias entre las temperaturas del municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí y Tamaulipas. Las temperaturas las podemos representar con números negativos y la diferencia la podemos obtener al realizar una operación que ya conocemos, una sustracción, pero ahora con números negativos. Así es, Leslie. En esta sesión aprenderemos a plantear operaciones con números negativos, especialmente sumas y restas. A ustedes les invito a que registren las preguntas y busquen contestarlas. Más adelante las retomaremos para su resolución. Muy bien, maestro. ¿Y podría comentarnos cómo surgen estas operaciones con números enteros? Para desarrollar estructuras aditivas con números enteros, el estudio de las matemáticas recorrió un largo camino. Durante el siglo III antes de nuestra era, la civilización china trabajó con cantidades negativas. Emplearon dos conjuntos de varillas, rojas para indicar las cantidades positivas y negras para las negativas. Pasaron 1000 años, hasta el siglo VII, cuando en India se sistematizó el uso de los números negativos, del cero y de la regla de los signos. Desde India, y gracias a los árabes, estos conceptos llegaron a Europa durante el siglo IX. Pero fue hasta el siglo XV que emplearon los signos positivos y negativos para designar las cantidades positivas y negativas, y para las operaciones de suma y resta, mientras que el signo de igual se inventó en 1560. A continuación, representaremos una situación por medio de una operación con números enteros, positivos o negativos, según sea el caso. Carlos tenía 20 pesos en su alcancía. Posteriormente, ahorró 50 pesos más.
Al paso de unos días, decidió sacar 60 pesos de la alcancía para hacer una compra. Y, por último, pudo ahorrar 30 pesos. ¿Cuánto dinero tiene en la alcancía? ¿Qué procedimiento podemos establecer para responder la pregunta? Profesor, para dar respuesta tendremos que construir una operación con números enteros en la que los números positivos representen los ahorros de Carlos y el dinero que sacó de la alcancía. Así es, Leslie. Para dar solución a la situación, usaremos la siguiente tabla en donde se registran las cantidades que representan los ahorros y el gasto de Carlos. En la primera columna de la tabla se registra la cantidad del dinero que ahorró con números positivos, 20, 50 y 30 pesos. Y en la segunda columna, la cantidad de dinero que gastó para hacer su compra, 60 pesos, que representamos con números negativos por ser un egreso. Se suman los números positivos, 20 más 50 más 30, que es igual a 100. Posteriormente, realizamos la adición entre números positivos y negativos. 100 positivo más 60 negativo es igual a 40 positivo. Por lo tanto, la alcancía contiene 40 pesos. Lo anterior podemos representarlo en una recta numérica, con una suma. Los números positivos representan movimientos a la derecha y los negativos movimientos a la izquierda. Ubicamos el 0 y se hacen movimientos de 10 unidades a la derecha, llegando al 100 positivo, que es el dinero que ahorró Carlos. Después se hace el movimiento de 60 unidades a la izquierda para representar los 60 negativo que se suman a 100, llegando al número 40 positivo. La regla de la adición de números positivos y negativos dice que al sumar números que tienen signo diferente, se calcula la diferencia entre sus valores absolutos y el resultado conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Alumnas y alumnos, ¿en qué situaciones han observado o han usado números negativos y positivos? Los invitamos a que anoten sus respuestas en su cuaderno de matemáticas. Leslie, tú, ¿en qué situación dentro de tu vida diaria podrías ejemplificar el uso de números negativos y positivos? Profesor, ahora que me lo pregunta, mensualmente recibo mi estado de cuenta telefónico y dentro de él he observado que hay números negativos y positivos. Al final se refleja el costo del servicio. Sin embargo, alguna vez dudé que el cobro del servicio fuera correcto. ¿Le parece que entre todos determinemos que el cobro es correcto? Observemos la imagen en la que se muestra el recibo. En la imagen observamos el recibo de Leslie, en el que se incluye el resumen de movimientos. Cabe aclarar que las cantidades muestran las ganancias y pérdidas que obtiene la compañía telefónica con los consumos mensuales. El resumen de ganancias y pérdidas es el siguiente. La compañía cobra por el servicio 250 pesos, por datos de internet 50 pesos, por mensajes 25 pesos, consulta a buzón de voz 18 pesos. Pero descontaron por bonificación del equipo 101 pesos, 64 pesos por una falla del sistema y 33 pesos por una promoción de llamadas. Estas cantidades se representan con números negativos por ser pérdidas para la compañía. También cobraron un enlace de llamadas internacionales de 22 pesos, por un excedente de llamadas mensuales 78 pesos, por un excedente por datos mensuales 123 pesos y por último hicieron una bonificación por ser cliente preferencial de 33 pesos. El total del cobro es de 565 pesos. Profesor, ¿qué tenemos que realizar para determinar si el cobro fue correcto? Les invitamos a que juntos resolvamos esta situación. Les proponemos organizar la información en una tabla. En una columna se registran los conceptos que generan ganancias en la compañía, es decir, los cobros. Y en la segunda columna, los reembolsos o descuentos por promociones. La primera columna muestra los cobros y la segunda, los reembolsos.
Sumaremos las cantidades de las columnas por separado para obtener los totales positivos y negativos y posteriormente adicionarlos. Sabemos que al sumar números positivos o números negativos se suman los valores absolutos y el resultado conserva el signo de los números en cuestión. En la primera columna, la suma de 250 más 50 más 25 más 18 más 22 más 78 más 123 es igual a 566 positivo. En la segunda columna, 101 negativo más 64 negativo más 33 negativo más 33 negativo es igual a 231 negativo. Ahora sumamos 566 más 231 negativo. Para ello, calculamos la diferencia entre los valores absolutos. 566 menos 231 es igual a 335. Y el valor absoluto de 566 positivo es mayor que el de 231 negativo, entonces 566 más 231 negativo es igual a 335 positivo. Por lo tanto, el cobro que tuvieron que hacerle a Leslie es de 335 pesos. Como podemos ver, el cobro del servicio debió ser menor al que señala tu recibo. Les agradezco por la ayuda. Ahora compruebo la importancia del uso de números positivos y negativos, así como las operaciones de los mismos. Profesor, veamos una nueva situación para aplicar el uso de la adición de números positivos y negativos. Claro que sí. En casa, presten atención y tomen nota de la información. En Chihuahua, cierto día de invierno, a las 7 de la mañana, la temperatura era de 2 grados bajo cero. A las 12 del mediodía, la temperatura había subido 8 grados. A las 2 de la tarde, subió 3 grados más. De las 2 de la tarde a las 8 de la noche, la temperatura descendió 5 grados. Y para la medianoche, bajó 6 grados más. ¿Cuál era la temperatura a la medianoche? ¿Cómo representarían las temperaturas que ascienden y descienden? Alumnas y alumnos en casa, ¿ya lo saben? Registren sus respuestas, pues durante la sesión podrán corroborarlas o refutarlas. Profesor Víctor, las temperaturas bajo cero las podemos expresar con números negativos. Sí, para darle solución a la situación, observemos la siguiente imagen. Escribamos en una tabla, en la primera columna, la hora en la que se registró la variación de la temperatura. En la segunda columna, el registro de las temperaturas que descendieron. Y en la tercera columna, el registro de las temperaturas que ascendieron. A las 7 de la mañana, la temperatura era de 2 grados bajo cero. A las 12 del día, aumentó 8 grados. Para las 2 de la tarde, aumentó 3 grados más. A las 8 de la noche, descendió 5 grados. Y para la medianoche, descendió 6 grados más. Sumamos las temperaturas que descendieron y obtuvimos 13 grados negativos. Y las temperaturas que ascendieron suman 11 grados. Aplicamos la regla de la suma de los números positivos y negativos. Se calcula la diferencia entre los valores absolutos, con lo cual obtenemos 2. Y como la cantidad con mayor valor absoluto es negativa, por lo tanto, la temperatura a la medianoche era de 2 grados Celsius negativos, es decir, 2 grados bajo cero. Muchas gracias, profesor. Ya hemos trabajado con la suma de números positivos y negativos. ¿Podría explicarnos las reglas para sumar números positivos y negativos? Claro que sí. En casa, tomen nota de las reglas que daré a continuación. Al sumar números positivos o números negativos, se suman los valores absolutos y el resultado conserva el signo de los números en cuestión. Al sumar un número positivo y uno negativo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos y el resultado conserva el signo del número con mayor valor absoluto.
Muchas gracias, profesor, pero ¿qué pasa en el caso de la sustracción? ¿Podría mostrarnos un ejemplo de cómo resolver una sustracción de números positivos y negativos? Claro que sí. Veamos lo que le sucedió a mi hermana. Ella tiene una tarjeta de crédito. En su último estado de cuenta llegaron 3 cargos. Uno por 450 pesos, un segundo por 520 y otro por 380 pesos. Como pueden ver en la pantalla, al revisar, ella no reconoció el gasto de 450 pesos y fue al banco a hacer la aclaración. El banco reconoció el error y le descontaron ese dinero de su deuda. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál era la deuda de mi hermana? ¿Cuál fue su deuda después de la aclaración? ¿Qué operaciones de números positivos y negativos permiten responder las preguntas anteriores? Profesor, para responder a la pregunta ¿cuál era la deuda de mi hermana? Tenemos que realizar una suma de números negativos. 450 negativo más 520 negativo más 380 negativo. Efectivamente, Leslie. Al resolver la suma de los números negativos, el resultado es igual a 1.350 negativo. Es decir, la deuda de mi hermana era de 1.350 pesos. En el caso de la pregunta, ¿cuál fue su deuda después de la aclaración? Tenemos 2 palabras clave. Descontar, palabra relacionada con una sustracción, y deuda, que se relaciona con números negativos. Analicemos la siguiente explicación. A la deuda de 1.350 pesos negativos se le tiene que descontar 450 pesos negativos de la aclaración. La operación que resulta es una sustracción de un número negativo menos un número negativo. Como pueden ver, 1.350 negativo menos 450 negativo. Al representar la situación en la recta numérica, nos movemos a la derecha, porque si lo hacemos a la izquierda, estaríamos sumando un número negativo, agregando una deuda, como lo vimos en la adición. Y ahora lo que hacemos es restar o descontar una deuda. Entonces, al movernos 450 unidades a la derecha, llegamos al número 900 negativo, lo que significa que la deuda de mi hermana quedó en 900 pesos después de la aclaración. Espero que a las alumnas y los alumnos les haya quedado claro el procedimiento para restar 2 números negativos. Para profundizar en el tema, realicemos la siguiente actividad, con fichas rojas, cuyo valor es 1 negativo, y fichas negras, que valen 1 positivo. En casa, estén atentos y resuelvan en su cuaderno las operaciones. Se presenta el número de fichas que corresponden al minuendo y se tachan o eliminan las que corresponden al sustraendo para resolver la operación. 2 fichas con diferente signo se neutralizan y no modifican el resultado, es decir, una ficha roja y una negra es igual a 0, ya que 1 positivo más 1 negativo es igual a 0, por lo que se pueden agregar tantas parejas de fichas rojas y negras como lo requiera la operación. Por ejemplo, para la sustracción 8 menos 3 ponemos 8 fichas negras y tachamos las 3 que restan, quedando 5. Como podemos verlo en la recta numérica, quitamos una cantidad positiva. Para eso nos movemos a la izquierda. Para la sustracción 5 menos 2 negativo, como no tenemos fichas rojas para quitar, agregamos 2 parejas de fichas rojas y negras. Al quitar las 2 fichas negativas quedan 7 fichas negras, lo que significa que 5 positivo menos 2 negativo es igual a 7 positivo, y en la recta demostramos lo anterior. Como quitamos 2 unidades negativas, nos movemos a la derecha. En casa, ¿tienen claro el procedimiento para restar números positivos y negativos? ¿Cómo resolverían 6 negativo menos 3 positivo? Y 2 negativo menos 4 negativo. Profesor, ¿me permite resolver una operación para verificar que entendí el procedimiento?
Para 6 negativo menos 3 positivo colocamos 6 fichas rojas de minuendo. Como no tenemos fichas negras, agregamos 3 parejas de fichas rojas y negras y tachamos las 3 fichas negras del sustraendo, quedando 9 fichas rojas. En la recta numérica nos ponemos en el 6 negativo y como estamos quitando 3 unidades positivas, nos movemos a la izquierda. 6 negativo menos 3 positivo es igual a 9 negativo. Muy bien, Leslie. Para la sustracción 2 negativo menos 4 negativo, colocamos 2 fichas rojas y agregamos 2 parejas de fichas rojas y negras para completar las fichas rojas que indica el sustraendo. Al quitar las 4 fichas rojas, nos quedan 2 fichas positivas. En la recta numérica nos colocamos sobre 2 negativo y nos movemos a la derecha 4 unidades, porque estamos quitando un número negativo. Por lo tanto, 2 negativo menos 4 negativo es igual a 2 positivo. Profesor, con estos ejemplos, las alumnas y los alumnos ya deben tener claras las reglas para la sustracción de números positivos y negativos. ¿Podría explicarnos dichas reglas? Claro que sí, Leslie. En casa, tomen nota de la información. Restar un número positivo o negativo es lo mismo que sumar a su opuesto. Por ejemplo, 5 positivo menos 6 negativo es igual a 5 más 6, igual a 11. 5 positivo menos 6 positivo es igual a 5 positivo más 6 negativo, igual a 1 negativo. 5 negativo menos 6 negativo es igual a 5 negativo más 6 positivo, igual a 1. Y 5 negativo menos 6 positivo es igual a 5 negativo más 6 negativo, igual a 11 negativo. Muchas gracias, profesor. Con lo visto en esta sesión ya tenemos claras las reglas para sumar y restar números positivos y negativos. Y vimos situaciones en las que dichas operaciones se pueden aplicar. San Luis Potosí presentó el lunes 15 de enero de 1951 en el municipio de Moctezuma una temperatura de 13 grados centígrados bajo cero. De acuerdo con datos de la Conagua, la temperatura mínima promedio en 2018 en los siguientes estados fue de Nuevo León, 3 grados centígrados bajo cero, y Tamaulipas, 4 grados centígrados bajo cero. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí y Tamaulipas? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí y Nuevo León? ¿Qué significan estas diferencias? Para responder a la primera pregunta, la planteamos en la siguiente sustracción. 13 negativo menos 4 negativo, en la cual 13 negativo representa una temperatura de 13 grados centígrados bajo cero y 4 negativo una temperatura de 4 grados centígrados bajo cero. Ahora aplicamos la regla. Restar un número positivo o negativo es lo mismo que sumar por su opuesto o inverso aditivo, por lo que se tiene 13 negativo más 4 positivo es igual a 9 negativo. Al resolver la sustracción, identificamos que la diferencia de temperaturas es de menos 9 grados centígrados. Pero, ¿qué significado tiene este resultado? Esto significa que de menos 13 grados centígrados a menos 4 grados centígrados hay menos 9 grados centígrados de diferencia. Para responder la segunda pregunta, planteamos la siguiente sustracción. 13 negativo menos 3 negativo, donde 13 negativo representa una temperatura de 13 grados centígrados bajo cero y 3 negativo una temperatura de 3 grados centígrados bajo cero. Ahora aplicamos la regla. Restar un número positivo o negativo es lo mismo que sumar por su opuesto o inverso aditivo, por lo que se tiene 13 negativo más 3 positivo igual 10 negativo. Al resolver la sustracción, identificamos que la diferencia de temperatura es de menos 10 grados centígrados, pero ¿qué significado tiene este resultado?
Esto significa que de menos 13 grados centígrados a menos 3 grados centígrados hay menos 10 grados centígrados. La sesión está a punto de concluir. Consideren que este es un material de apoyo. Si tienen dudas sobre las reglas para sumar y restar números positivos y negativos, pueden consultar otras fuentes. Y para practicar, resuelvan las actividades de su libro de texto. Les agradezco por habernos acompañado. Leslie, un gusto haber compartido contigo esta sesión. Por ahora terminamos, pero los invitamos a que sigan descubriendo y explorando en Aprende en Casa 3. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536